A veces pasa que un juez empieza en esta audiencia preliminar de admisión o no de pruebas que Harry describió y que también existe en la Argentina, y después por algún motivo es el mismo juicio que se había programado para ese juez en la corte de ese juez, se traslada a otro juez. Puede pasar, y eso pasa todos los días en California. Es decir, que la situación que usted describe puede pasar y pasa muchas veces, y se manejan los casos. Es un poco menos eficiente, porque el segundo juez tiene que escuchar a veces de nuevo los mismos argumentos, tiene que conocer el caso. Es un poco menos eficiente, pero no carece de justicia. No es un problema de la justicia, es un problema pequeño, chiquito, ahí salió en mis años en México, ¿no? Ahí salió, es un problema chiquito de la eficiencia, pero no de la justicia. Y tengo algo para agregar. Otro motivo por el cual yo prefiero tomar las decisiones sobre la prueba y también presidir el juicio es que yo tomo las decisiones sobre la prueba en base a lo que me dicen los abogados o los testigos, pero en la presentación previa al juicio. Y luego vamos al juicio. Hay más evidencia, más prueba, más testigos en el juicio. Pasan cosas en el juicio, todos lo sabemos. Los juicios no son tan perfectos como los abogados, el fiscal o el juez esperan. Algo sucede en el juicio que quizás me haga reconsiderar mis decisiones iniciales como juez, en cualquiera de los dos sentidos. Capaz que excluí algo, pero ahora lo voy a admitir. O estaba listo para admitir algo, pero ahora decidí excluirlo. Y en cuanto yo tomo esa decisión sobre la base de lo que está sucediendo en la dinámica del juicio, voy a llamar a los abogados, los voy a llamar al estrado, o voy a quizás hacer un cuarto intermedio, excusar a los jurados, llamar y hablar con los abogados sobre la base y decirles, sobre la base de lo que dijo este testigo, estoy reconsiderando mi moción de excluir al testigo de la defensa y ahora estoy preparado a dejar que este testigo de la defensa preste su testimonio. Esto es muy importante. Es muy importante que el juez de juicio tenga esta flexibilidad a fin de asegurar o de garantizar un juicio justo, porque la justicia tiene que incluir justamente la justicia de las presentaciones, para que se pueda administrar justicia. Entonces, las decisiones previas al juicio, en ningún lado dice que no pueden ser modificadas. Si esto pasara, yo creo que causaría algún problema en la realidad de la dinámica de los juicios. Sí, ahora te doy quiero hacer una mención. Tengo un orden anotado de expositores, pero podríamos aprovechar y cuando abordemos algún tema, esto lo propongo a todo el auditorio, pasar a los expositores que quieren preguntar sobre ese tema. Cerramos un tema y por ahí pasamos a otro tema para abordar. Así que sobre el tema le voy a dar la palabra a Oscar, luego Fernando. Muy sintéticamente. Lo tengo anotado al doctor, pero no sé si es sobre el tema, por eso sí. Entonces después de Oscar te doy la palabra. Sintéticamente, lo que dijo el doctor Repetto, yo creo que es, digamos, correcto, pero hay que tener en cuenta un tema más, que es que por ahora la única provincia que tiene esta diferencia del 168 tanto para jueces como tanto para juicios para jueces como para jurados somos nosotros, porque con la jurisprudencia de la Corte, después del caso Masachesi, todas las cuestiones sobre la imparcialidad del juez requieren admiten el recurso extraordinario federal, y al admitir el recurso extraordinario federal, por la doctrina Estrada y Di Masio, también admiten los recursos extraordinarios locales. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos un problema adicional nosotros. Entonces, ahí la modificación podría ser solamente en relación con el límite que vos decías. Sí, tiene la palabra. En realidad no quería hacer estrictamente una pregunta, sino acá han surgido una serie de cuestiones que yo le pediría quizás a Martín que aclare un poquito. Y que parte de lo siguiente: a mí me parece que el examen previo de la prueba, como lo plantea el sistema de juicio por jurado de la experiencia americana, es muy distinto a nuestra tradición
jurídica, cultural, legal, llamémosla como quiera. Y por eso le pido la precisión a Martín, que es totalmente bilingüe y que también conoce nuestro sistema. Por lo que decía Harry, por lo que decías vos, a mí me da la sensación de que en todo ese examen previo de admisibilidad de la prueba, que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, repito, es casi un acto automático, también hay una especie de examen de la prueba, o sea, tenés que presentar pruebas para acreditar a su vez el valor o la credibilidad de una determinada prueba, que es la fundamental sobre el hecho. Y eso es algo que nosotros no tenemos o no solemos hacer, traer prueba de la prueba. ¿Me entendés a dónde voy, Martín? Sí. ¿Vos lo podrías explicar mejor? Sí, bueno, me refiero ahora a las palabras de la doctora Almeida ayer cuando explicó un poco el tema de que en Estados Unidos el juez tiene el rol, la responsabilidad de cuidar la puerta. ¿Por qué? Porque en el sistema clásico inquisitivo, la valoración de la prueba queda totalmente en manos del juez o de los jueces, si es un tribunal, ¿sí? Todo se admite, hasta una nota en un diario se puede leer a veces en un juicio, lo he visto. Sí. Y los jueces pueden valorar si darle peso 0 o peso 100, porque son jueces técnicos preparados para evaluar si esa prueba tiene confiabilidad o no. En el sistema de jurados en Estados Unidos, los jurados no son técnicos y por lo tanto no podemos presumir que puedan tomar la decisión si una prueba tiene que tener valor o no. Eso queda en manos de los jueces. Los jueces deciden qué se admite y qué no se admite. Una vez que una prueba está admitida, queda en manos del jurado, de los jurados y del jurado, como una entidad conjunta, decidir cuánto peso darle a esa prueba, una vez que está admitida. Pero antes de admitirla, tiene que pasar por un proceso, ¿sí? Ese filtraje, un filtro, ¿sí? Para decidir, ¿sí? Para que un juez decida si tiene las características necesarias para ser admitidas, una de las cuales, y la principal de las cuales, es como dice el doctor, el juez, la confiabilidad. El juez tiene que determinar, según el código de evidencia, si esta prueba es admisible o no. Hagamos un ejemplo. ¿Sí? Vamos a volver a un documento. Should we do an example? What do you want to do? You want to do a hearsay document? Business record? Hearsay document. Okay. Por ejemplo, yo soy defensor. Vamos a volver a este ejemplo del documento, y esto para contestar la pregunta, que me parece una pregunta muy, muy buena. Yo quiero ofrecer este documento. Es una carta que dice, mi imputado, mi cliente está acusado de haber recibido $100.000 como parte de una conspiración de narcotráfico, ¿sí? Y yo quiero demostrar que no. Esos $100.000 fueron pagados por un servicio que él otorgó en Estados Unidos, digamos, ¿cómo se dice? De programming, exactamente, que creó una serie de programas en Estados Unidos y le pagaron los $100.000. Y tengo una software, y tengo un documento de una empresa norteamericana que demuestra el pago a mi cliente de esos $100.000. En Estados Unidos, y también en el Código Federal, que está traducido en Puerto Rico, y en cada código de cada estado existe una norma para decidir si este documento es admisible o no, como lo que llamamos nosotros a business record, un documento de negocio, y tiene varias características. Y para ser admitida como un business record, yo tengo que establecer esos requisitos, no para que el jurado decida, es un business record o no, lo vamos a admitir o no, o valorar o no, sino le tengo que demostrar a Harry antes de poder admitirlo. Si tengo como testigo a Cristian, y él es el gerente de la empresa norteamericana que está acá como testigo.
Sí, bueno, está. Tipo canchero. Yo haría una serie de preguntas para establecer que este es un documento confiable que cumple con los requisitos de esta norma. Usted es gerente de una empresa. Lo voy a hacer de forma subjetiva porque se permiten preguntas subjetivas para establecer el fundamento de un documento para no perder tiempo. En general, en el examen directo no se permiten preguntas subjetivas, pero en esta área, digamos, limitada, sí. Usted es gerente de una empresa norteamericana. Así es. Usted tiene el deber, como gerente de esta empresa, de guardar o archivar los documentos relativos o relacionados con el negocio de su empresa. Sí, desde luego. ¿Dónde los guarda? En el archivo de la empresa. ¿Y quién está encargado de asegurar que esos documentos se quedan en ese archivo sin ser cambiados, manipulados o forjeados? Fernando. Tiene que ser vos. Ah, bueno, yo. Era yo, perdón. Okay. Bueno, y en su negocio, ustedes documentan el pago a otras personas con las cuales ustedes contratan. Sí, desde luego. ¿Cómo lo documentan? Nos anotamos en los registros y emitimos una factura, un recibo. Le quiero mostrar el documento número 7, prueba número 7 de la defensa. ¿Es esta uno de esos recibos a los cuales usted recién se refirió? Sí, sí. Okay. ¿Y nos puede decir si aparece una firma en la parte inferior de ese papel? Mi firma está acá. ¿Es su firma? Es mi firma. ¿Cómo la reconoce? Las entrevistas, digamos, hace años que la hago. Gracias. ¿Y nos puede decir quién es la persona que figura como la persona que recibió el pago en ese caso? ¿Quién es? Perdón. Harry Dorfman. El doctor Héctor Granillo Fernández. Y ese documento, ¿cómo sabe usted que fue uno de los documentos emitidos por su empresa y archivados como usted nos explicó? ¿Cómo lo sabe? Porque nuestra empresa tiene un protocolo que cumplimos, digamos, y cuando llega la orden de facturación, es a nombre del doctor Granillo Fernández, contamos con toda la documentación que respalda esta facturación y esto se plasma en el recibo. ¿Y usted nos puede asegurar que ese protocolo fue seguido en este caso? Sí, seguro. Gracias, me lo puede pasar. Su señoría, quiero ofrecer como una prueba de la defensa número 7 este recibo, este documento que demuestra que mi cliente recibió $100,000 de parte de la empresa Pena de Miami, Florida. Objeción. Yo lo conozco, Cristian Pena, y no tiene nada que ver con lo que dijo. Objection. No tiene capacidad. I will turn to the prosecutor Bueno, and ask, do you have an objection? voy a preguntarle a la Fiscalía. ¿Tiene alguna objeción? Sobre la base de la evidencia que yo escuché, se va a admitir esta prueba. Para terminar, porque es una pregunta muy importante. Este proceso, en general, tratamos de no perder tiempo en el juicio oral con tantas cosas como esta, sino hacer, como dijo Harry, de antemano, en este documento, lo que se llama en inglés para la Fiscalía trial brief, una petición de juicio que explicamos o la defensa o la Fiscalía, los dos, qué documentos, qué pruebas podemos admitir o queremos admitir para que todo esto sea más o menos decidido antemano. Por supuesto que van a surgir temas, pero de esta forma los jueces deciden estos asuntos preliminares de admisión o no. Lo que yo le pregunté a él, para que decida el jurado, esta serie de preguntas son una serie de preguntas que decide el juez, que llamamos nosotros foundational questions, temas de fundación, asuntos preliminares de admisibilidad de la prueba que son decididas por el juez para admitir o no la prueba. Una vez admitida la valoración de la prueba queda completamente en manos del jurado. ¿Algo más? ¿Ibas a agregar algo? Yeah, I do want to add something. En cualquier juicio penal hay cuestiones
en las que los abogados no se ponen de acuerdo. Pero hay cuestiones probatorias en donde la Fiscalía y la Defensa se pueden poner de acuerdo. No son cuestiones difíciles. Entonces, por ejemplo, el último ejemplo que vimos acá, podría ser un problema si Martín dice, su señoría, solicito admitir esta prueba. Yo le voy a preguntar a la Fiscalía, ¿tiene problemas con esto? Y él me puede decir no, y entonces listo, ya está, ya está. Todas estas cuestiones pequeñas se resuelven en un minuto. Pero si el fiscal me dice, sí, yo tengo una objeción, en realidad no estoy segura que esos registros nos digan la verdad acerca de hacia dónde fue ese dinero, entonces le voy a formular preguntas. Bueno, entonces quizás usted no tiene una objeción con respecto a la admisibilidad del documento, sino que es posible que pueda traer algún otro testigo para que explique hacia dónde fue ese dinero. Yo soy que tengo que guiar la conversación y preguntarles, ¿tiene objeción acerca de la admisibilidad de la prueba? No acerca de lo que significa esa prueba en última instancia. Y en ese momento, por ahí el fiscal dice, no, tiene razón, no tengo objeción con respecto al documento. Entonces yo digo, bueno, muchas gracias, entonces se admitió. Y listo, todas estas cuestiones se resuelven en la conversación previa al juicio. Gracias. Hola. Sí. Sí, lo mío quizás no sea tanto una pregunta, sino más bien expresar un punto de vista. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en juicios por jurado en esta provincia y entiendo, o sea, lo que podía apreciar es que viendo la experiencia de otros países, yo he trabajado en Canadá viendo esto, lo que me he encontrado es que el código de evidencia yo lo veo como una etapa posterior a lo que estamos viendo actualmente. Y explico por qué. Yo creo que es mucho más fácil, sería más útil para el operador del juicio por jurado, contar con protocolo de actuación, con la dinámica que permite ello de su modificación continua, y no una ley o un código con su estática de trabajo. O sea, es muy estático. Y es muy difícil en estos sistemas nuestros tan legalistas modificar las actuaciones sobre la marcha, cosa que sí permitiría un protocolo de actuación que es más dinámico. Explico, o sea, en los primeros juicios por jurados teníamos situaciones que sean inconcebibles en cualquier otro sistema, empezando quizás por la falta de contacto visual con el jurado de las partes, que sería imposible en otro lugar. Y eso no teníamos, porque nadie sabía que tenía que tener contacto visual con las partes y el jurado. Entonces, estos protocolos de actuación permitirían mayor dinámica, mayor aplicación y sí, quizás después de un tiempo de maduración necesario para cualquier proceso, llegaremos a tener un código de evidencia, que es lo que realmente necesitamos, pero en un futuro inmediato. Lo que inmediatamente sería mucho más útil contar con protocolos de actuación, protocolos de dinámica de juicio, antes que llegar al código de evidencia. Nada más sería solo ese punto de vista. El comentario, que me parece interesante, ¿nos puede explicar lo que es un protocolo de actuación? Sí, sería un sistema de normas administrativas, no legislativas, sino administrativas del propio tribunal o quien quiera establecer esta capacidad de establecer cómo manejarse dentro del juicio por jurados, que no tiene la entidad de una ley. Entonces no tiene necesidad de modificación legal ni por cámaras legislativas, sino simplemente por acuerdo de partes en cómo actuar frente a la necesidad puntual del juicio por jurados. Entonces, y con esto quiero aclararlo por ahí, es lo mismo que se ha construido después de siglos con los juicios por jurados en el extranjero, o sea, porque se han cometido errores que se han subsanado y se han sostenido aciertos que han continuado. Entonces, la ley tiene una entidad de modificación muy difícil que no permite esta dinámica. Entonces, el protocolo de actuación, o sea, o normas administrativas de trabajo, que se pueden llamar de la forma que se quiera, no tiene un término tan técnico, creo que va a construir una posibilidad de trabajo más dinámica, viendo cuáles son las necesidades de cada uno. O sea, creo que es... Están hablando de, digamos, reglas de admisibilidad o no de la... Claro, o cómo se trabaja con la prueba, o sea, locales, se perdón, sí. La pregunta es, locales, administrativas y no legisladas. Claro, no legisladas. Yo creo que la etapa legislativa sería posterior, ¿no? Doy un ejemplo comparativo para que quede un poco más claro. En los trabajos que yo he hecho en estos juicios por jurados, se agotaban la elección de los jurados en los primeros 15 personas, 20 personas de la lista. En cualquier país todos sabemos que se empieza a agotar en el número 80, 90 de los propuestos como jurados. Entonces, ¿por qué? Porque eran los 12 primeros.
O sea, nada más. No había posibilidad de hacer voir dire, de poder elegir realmente el jurado. Porque el jurado no es simplemente los 12 primeros ciudadanos, y no cualquier ciudadano puede ser jurado. O sea, la sola mirada de un jurado hacia una de las partes alcanza para poder rechazarlo. Aquí no. Aclaro, la legislación en nuestra provincia admite una recusación sin causa por parte. Si hay dos imputados, entiende que es una sola parte, y a mí me ha tocado decidir quién rechazaba tirando la moneda. Entonces, creo que elegir un jurado es muy fuerte, y fíjese cómo hoy estamos dificultados para hacerlo. Entonces, por eso creo que los protocolos de actuación en materia probatoria, sobre todo en materia probatoria, tienen que ser dinámicos hasta que podamos establecer y decantar lo que realmente necesitamos. Nada más. Eso es un punto de vista, nada más. Fernando. Muy brevemente, perdón, ¿podemos observar el comentario? ¿Cómo llegan a tener un sistema coherente y comprensivo de reglas? Eso en distintas partes del mundo se llega de distintas formas, y nosotros no estamos acá para decirles que lo tienen que hacer de una forma u otra forma, ni que el proceso tiene que ser legislativo, nada por el estilo. Me parece perfectamente bien tener un sistema localizado que cumple las mismas funciones, pero mi punto de vista, y creo que lo comparte Harry, que como partes y como jueces y como sociedad queremos tener un sistema predecible, claro, sencillo, para poder operar el sistema como se debe operar. Si eso se hace con lo que nosotros llamamos en Estados Unidos local rules, reglas locales, o como explicaba el juez, estas normas locales administrativas, para mí está bien, que como a lo mejor de forma permanente, a lo mejor como un primer paso. No sé, eso no me parece distinto de lo que estamos sugiriendo nosotros. Nosotros estamos sugiriendo un sistema comprensivo y coherente. ¿Cómo se establece ese sistema y cómo se llama y si está localizado en un lugar o en todo el país? Eso es otro tema, eso es para ustedes. Una ley o una acordada Sí. del Superior Tribunal y listo. Sí, me permiten, me tocaba Sí, la Fernando. palabra igual. No es para entrar en polémica porque por ahí excede inclusive el tema, pero hay una serie de protocolos de actuación que están establecidos a través de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, y existen inclusive manuales de actuación dentro del Poder Judicial de Neuquén. Pero mi intervención o mi planteo es para tratar de colocar toda esta cuestión dentro del ámbito de la provincia, que es lo que nos interesa de cara al futuro. Ustedes han expresado justamente esto de las reglas fuertes que tienen en materia de evidencia, y nosotros tenemos reglas, pero son reglas débiles. Son tan débiles que hacen referencia, están ancladas todavía en el sistema tradicional inquisitivo español, y nuestro Código Procesal Penal establece los mismos criterios que establecía el anterior sistema, que son la tinencia, la pertinencia o la sobreabundancia de la prueba. Hay una audiencia de control de la acusación que funcionaría al modo en el que indicaban los expositores, exactamente, pero yo apunto a esto, son reglas débiles, pero estamos en un sistema moderno, un sistema de jurados novedoso, y es un sistema que evidentemente la presencia de tanta gente en el lugar nos demuestra que se construye entre todos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que esta construcción entre todo el sistema nos marca la falencia que existen, y esto también es una autocrítica a la magistratura, como también una crítica a los acusadores públicos, privados, que tanto le llamó la atención al doctor, y a los defensores. ¿Por qué? Porque en estas audiencias de control de la acusación lo menos que se hace son aplicar los criterios mínimos de pertinencia y de atinencia de la prueba. Y esto obedece, o quizás por la falta de reglas fuertes, a temor de los jueces de esa audiencia de control de rechazar prueba y que esto genere problemas en el juicio futuro. Respecto de los fiscales y defensores, en muchos casos también, o en algunos casos, para no ser tan contundente, obedece una inadecuada preparación del caso antes del juicio. Y
Fíjense, la demostración de que esto está sucediendo es que luego de esta audiencia de control de admisibilidad probatoria, el jefe de la oficina judicial lleva adelante, en el caso de juicios por jurados, inclusive lo hace con los jueces técnicos, una nueva audiencia. Y en esta audiencia, que es para poner orden al debate, al juicio futuro, normalmente las partes terminan desistiendo de una gran cantidad de testigos. Es decir, la oficina judicial está cumpliendo la función que le correspondía cumplir al juez de garantías y le correspondía cumplir a las partes. Creo que lo que merece Neuquén es trabajar en talleres para justamente empezar a construir las reglas de evidencia a partir de esta audiencia del control de la acusación. I appreciate the comments. Muchísimas gracias por el comentario. Respecto de las decisiones que tiene que tomar el juez respecto a la admisibilidad de la prueba, muchas veces son decisiones muy difíciles, pero mi respuesta como juez es, yo asumí esta responsabilidad. Yo sé que voy a tener que tomar decisiones difíciles y si no puedo tomar esas decisiones, me tendría que hacer a un costado y dejar que el juez sea otro. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Y sé que algunas decisiones son difíciles, otras son más fáciles. Siempre sirven las anécdotas para ejemplificar, con lo cual, hipotéticamente, imagínense que el fiscal o el abogado de la defensa podría llegar a decir, señor juez, el fiscal tiene un testigo que va a testificar que mi cliente 6 horas antes del delito se drogó y estaba con una prostituta. Y yo quiero que excluya esa prueba de este juicio porque el delito que se cometió no tiene absolutamente nada que ver ni con la droga ni con la prostitución. El juez debería mirar al fiscal y decirle, ¿usted realmente va a llamar a un testigo que va a atestiguar que el acusado antes del robo al banco estaba con una prostituta y se drogó 6 horas antes? Y el fiscal puede llegar a dar vueltas y decir, bueno, y el juez se puede acercar un poco más y decir, explíqueme la relevancia para el caso. Yo tengo la mente abierta, esa es mi actitud. Mi mente está siempre abierta hasta que tomo la decisión y después me cierro, obviamente. Y mi trabajo es dejar a ambas partes que justifiquen su posición. Entonces, como fiscal, explíqueme por qué no tengo que hacer lugar a esta objeción que pide excluir. ¿No escucho nada? Lo excluyo. Puede haber algunos puntos más difíciles, en algunos casos más delicados, por ejemplo, un homicidio, donde quizá el grupo que participó del asesinato probablemente tengan una participación en pandillas y el fiscal tiene la teoría de que la pandilla tuvo algo que ver con ese asesinato. El abogado de la defensa va a decir, no, excluyamos todo lo que tenga que ver con las pandillas y solo si se concluye que hubo alguna responsabilidad, después podemos permitir todas estas pruebas respecto de la pandilla. Y el fiscal puede llegar a presionar muchísimo y decir, no, yo tengo 1.000.000 de fundamentos por el cual no tenemos que excluir todas las pruebas de que esta persona participaba en una pandilla. Una de las personas tenía un pañuelo rojo que le colgaba del jean. Y esta pandilla utiliza el color rojo para identificarse. Y alguien levantó un puño, y yo tengo un experto en pandillas que va a decir que el puño levantado es una señal de solidaridad para la pandilla. Y el abogado defensor va a decir, bueno, eso es lo único que tiene el fiscal para decir que esto tiene que ver con pandillas, un pañuelo rojo, un puño levantado. Pero bueno, le corresponde al juez mantener la calma, escuchar los fundamentos de ambas partes y después de decir, bueno, se deniega la solicitud de exclusión de la prueba se admite y después lo vamos a analizar. Y en el sistema de los Estados Unidos nosotros decimos que esto se admite para la fiscalía. Son dos anécdotas, una de las decisiones más fáciles para el juez, una decisión un poco más difícil para el juez. Un punto técnico y un punto más
amplio. El punto técnico es el siguiente, que si hay un código de evidencias, sea un protocolo de actualización local o no, no importa lo que lo llamen, si hay reglas claras establecidas, escritas o conocidas, las partes en el ejemplo que da Harry se pueden dirigir a las reglas establecidas, y esto un poco va la pregunta de Francisco antes, y se pueden referir, por ejemplo, en las reglas de Puerto Rico, que algunos de ustedes tienen, Harry se estaba refiriendo a la admisión o no de un acto previo, ¿no? En el primer ejemplo, de la persona que estaba visitando una prostituta, estaba por ingerir cocaína. Y ahí eso es una evidencia de carácter, posiblemente, o también puede ser evidencia de motivo o evidencia de algún plan, depende. Pero ahí las partes no estarían argumentando en el aire, el juez no estaría decidiendo en el aire, tratando de aplicar salomónicamente algún concepto abstracto con poca dirección, sino estaría mirando la regla 404 que tiene establecido varios factores. Y de esa forma las partes se pueden referir a esos factores, el juez se puede referir a esos factores y podemos tener más tranquilidad de que el sistema se está operando de una forma predecible y uniforme, porque todos los jueces y todas las partes, cuando tienen que decidir este tema, tienen que basarse en esta regla, que es la 404B. Todas las conocemos por corazón en Estados Unidos, en el sistema federal. En California es la 1100-01B. Todas las conocemos de memoria, porque estos son ejemplos que salen siempre. Pero de esta forma no estamos argumentando en el aire de un concepto de justicia. No, su señoría, es injusto admitir esta prueba. Esto sería una tragedia de la justicia. Eso no lo ayuda al juez a decidir. ¿Eso te ayuda a decidir? ¿Y a vos, Francisco, te ayuda a decidir? ¿O Andrés, doctor Repetto, a usted? No, tampoco. Pero si yo puedo decir, no, la regla es esto, tiene estos 5 factores, y cumplimos con este factor, este factor, y este factor, y este factor, para usted es más simple la decisión. Y genera un sistema más estable, más predecible y más uniforme. Y acá voy a mi segundo punto, que acá entra también un tema cultural. Y el tema cultural es que nosotros, los que operaron en el sistema inquisitivo, tenemos o tienen la cultura de querer poner todo, porque los jueces van a recibir todo y valorar todo. Y nosotros como partes no hacemos el trabajo previo de decidir esto sí y esto no, esto vale y esto no vale. Así que vamos a tener todos juntos, jueces, defensores y fiscales, de tomar los pasos juntos como para hacer ese cambio de software, no de hardware, ese cambio cultural, para empezar a anticipar estas disputas de evidencia y argumentarlas de una forma útil para los jueces, o aplicar la ley de una forma práctica si somos jueces, para no quedarnos en la vieja de tirar todos los fideos contra la heladera y ver lo que se pega, ¿no? Porque un poco era eso antes, ¿no? Era eso, porque se permitía eso. Eso era trabajar en el viejo sistema. Ahora no, porque el jurado no puede valorar toda la prueba. Martín, voy a aprovechar que tengo el micrófono y que lo distribuye para yo hacer una pregunta ahora y después vuelvo a dar la palabra. Vamos a tener unos 10 minutos más y luego vamos a hacer un break, si bien no está previsto, vamos a hacer el break para tomar café y volvemos al segundo panel. La pregunta concreta, Martín, tiene que ver con, en el ejemplo que dimos recién, que diste en el taller, con Cristian respecto de la introducción de ese documento. Entiendo, bueno, era una audiencia preliminar eso, y por el ejemplo que diste estabas produciendo pruebas, o sea, había un testigo que era citado ante el juez para que luego el juez decida si ese documento ingresaba o no. Nosotros, en esta audiencia que tenemos, que está prevista en el código,
por lo menos todavía no he visto la posibilidad de que se pueda producir prueba, no sé, me corregirán, hay muchos funcionarios presentes, de que se pueda producir prueba, y cada vez que se intenta los jueces argumentan que esto va a ser en la instancia de juicio porque corresponde al jurado valorar la prueba, y uno le explica que la producción de prueba tiene otras finalidades justamente para que se admita o no, por ejemplo, por la pertinencia de la prueba o por la posibilidad que tiene de generar prejuicio en el jurado o lo que fuere. Esta es la pregunta de si es conveniente o no. Sumo a esto una cuestión que sí entiendo de por qué nosotros en nuestro código lo excluimos, y tiene que ver con el miedo a que los defensores, en cada oportunidad que se nos dé de producir prueba, intentemos anticipar todo el juicio. ¿Sí? De que intentemos hacer un mini juicio para ver si ensayándolo ahí ya podemos terminar con el caso o si después vamos al juicio. Y ahí viene un poco también el rol del juez de cuánto admitir, cuánto no y cómo intervenir en esa audiencia para decir qué es lo que usted quiere fijar en esta prueba, por qué trae este testigo, bueno, le voy a permitir solo sobre esto. ¿Sí? Esa es mi pregunta. Bueno, la audiencia preliminar entre el juez, el abogado de la defensa y el fiscal, en algunos casos, puede poner fin al caso antes de ir a juicio. ¿Por qué? Porque si tenemos por ejemplo, un pedido para excluir la confesión del acusado y esa es la prueba más importante del caso de la fiscalía, ¿se hace lugar a eso? Se acabó el juicio. Y eso beneficia no solo al caso, no solo al acusado, sino también a todo el sistema judicial y a la comunidad, porque las reglas de evidencia, los principios constitucionales se aplicaron de manera justa y se obtuvo un resultado justo. Es decir, ganan todos en esa situación, ganan todos. Quiero decir algo más acerca de esta audiencia preliminar a la que yo hacía referencia. En mi experiencia en el sistema de los Estados Unidos, el juez no le pide al fiscal que describa todas las pruebas, que haga referencia a todos los testigos que van a dar testimonio. Eso no es necesario, no es así. Esta audiencia preliminar simplemente es una oportunidad para que se planteen las cuestiones fundamentales, porque no sería práctico, llevaría demasiado tiempo si debiéramos presentar todo el caso en esta audiencia preliminar. Pero los abogados saben. Yo tengo preguntas respecto de algunas pruebas, por ejemplo, quiero objetar la relevancia de uno de los testigos, lo voy a plantear al juez y piénsenlo desde el punto de vista del juez. El juez no quiere que lo sorprendan en el medio del juicio con un problema. A veces pasa, y yo tengo muchísima paciencia, a veces, me esfuerzo por ser paciencia. Sé que la vida a veces es impredecible, pero yo quiero saber de antemano cuáles son las cuestiones más importantes. Y en mi experiencia, esa es la función de la audiencia preliminar. Y si surge un problema en el medio del juicio, si tengo que hacer un receso de un cuarto intermedio de media hora o de mediodía, o con mucha renuencia de todo un día, lo hago. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero a veces, y el Código de California me permite hacer lo que les voy a contar, si hay un documento, por ejemplo, y el abogado defensor me dice, yo le quiero preguntar a mi testigo acerca de este documento, y se me acerca muy nervioso el fiscal y me dice, no, su señoría, no permita que suceda esto, porque esto realmente es inaceptable. Yo le digo, ¿sabe qué? Usted no hizo ningún esfuerzo, no hizo ningún intento por excluir este documento en la audiencia preliminar. Yo escuché la misma historia, lo pueden atacar, pero yo le voy a permitir al abogado defensor que llame a su testigo frente al jurado. No voy a perder el tiempo con un receso y hacer una audiencia separada. Lo voy a hacer ahora frente al jurado porque quiero que este caso avance. Y como yo lo entiendo, este no es problema de ustedes, pero ustedes van a tener la posibilidad de interrogar al testigo en su debido momento, pero después, si tengo que excluir el documento del expediente, lo voy a hacer. Y si hay que excluirlo y tenemos que instruir al jurado para que ignoren todo lo que tenga que ver con el documento y que no lo discutan cuando hagan la deliberación, lo voy a hacer.
pero yo voy a hacer que avance esto porque este jurado viene sentado acá hace 3 días y tenemos que avanzar. A los big issues, asuntos grandes, está hablando de las disputas, de los puntos controvertidos, porque esta audiencia preliminar en Estados Unidos no es para que se hable todo el caso, como dice Harry, sino las partes traen los asuntos, definen cuáles son las disputas y el juez decide, esto sí, esto no. Y la audiencia esta de control de evidencia de antemano es una oportunidad para poder preparar de la mejor forma la eficiencia del juicio oral. Y el juez tiene el control de decidir ahí. Este ejemplo que hicimos con Cristian se puede hacer antes del juicio en esta audiencia. Se puede hacer por estipulación. Por ejemplo, las partes están de acuerdo que este documento va a ser admitido. No es una disputa, pero está en una lista de estipulaciones presentadas al juez en esta audiencia. Puede ser que yo esté ofreciendo este documento y la Fiscalía se opone. En esta audiencia se puede hablar y el juez puede decidir que no lo va a mirar ahora, lo va a mirar durante el juicio y este pequeño examen directo se hace durante el juicio. Eso puede ocurrir antes o durante. O puede ser que el juez decida que este documento es de tanta importancia que él va a hacer una audiencia sin el jurado antes del juicio para poner a este testigo y decidir mediante esas preguntas y respuestas si él va a admitir o no. El papel del gatekeeper, del ¿cómo se dice? El cuidador de la puerta, ¿cómo se dice? El portero también, pero ¿cómo? Guardián de la puerta. Puede tener toda una audiencia para este testigo, una audiencia de antemano para el experto de pandillas, porque es tan importante este experto que vamos a dedicar 1 día o 2 días para ver qué prueba va a ofrecer, para decidir antes de que esté convocado el juicio si se ofrece o no. Lo que yo quiero terminar con este punto. Lo que buscamos es flexibilidad y ser muy prácticos. Y ustedes van a encontrar la forma de hacer eso dentro de este sistema, porque lo que no queremos hacer es estar muy anclados en reglas rígidas. Queremos darles a las partes y a los jueces la flexibilidad como para poder decidir las cosas de la mejor forma, para poder tener un sistema que no pierde el tiempo a los jurados y por lo tanto que los jurados no se frustran, sino para que los jurados realmente se vayan con la impresión de que este es un sistema eficiente, justo, porque eso es lo que nos da más y más confianza en la justicia. Tener flexibilidad y la capacidad, la posibilidad de ser prácticos es lo que nosotros buscamos. Y los yanquis, ellos o nosotros, tenemos muchos aspectos negativos, como seguramente, pero un aspecto muy positivo de la cultura jurídica norteamericana es ser muy, muy prácticos. Eso vale la pena al nivel cultural pensarlo. La pregunta, sí. ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta era puntual, es decir, entendiendo que por lo menos en nuestro sistema se permite la incorporación de declaraciones previas, tanto para refrescarle la memoria al testigo o para marcar una contradicción, y entendiendo también que lo que se busca es una cierta previsibilidad, digamos. Por un lado, esto tendría que estar incorporado dentro del código de evidencia. Esta es una pregunta. Y la otra, ¿cómo jugaría la valoración de estas declaraciones previas dentro del juicio? En California, el Código de Pruebas regula las declaraciones consistentes anteriores y las inconsistentes, especialmente por los motivos que usted menciona, con lo cual yo diría sí, bueno, este pulgar para arriba quiere decir sí, el código de evidencias, que debe ser, como decía Martín, flexible y útil en el juicio. Este código tiene que regular estas cuestiones porque en el proceso de un juicio con un jurado es inevitable que los abogados de ambas partes hagan referencia a las declaraciones que hicieron los testigos
aquellas que concuerdan con sus declaraciones actuales y aquellas que no concuerdan con sus declaraciones actuales. Con lo cual, en el Código de Evidencias debe regularse cuándo resultan admisibles y después corresponderá al jurado tomar la decisión definitiva respecto de la credibilidad de lo que dijo el testigo, de todo lo que dijo el testigo, o si creen solo una parte de lo que dice el testigo. Y lo último que quiero decirles algo a todos, ya sé que estamos a punto de concluir con este taller, no quiero cerrarlo yo, pero sí quiero decirles que realmente les agradezco muchísimo que hayan estado 2 horas sentados aquí escuchando estas conversaciones. Yo dije muchísimas cosas, fueron unos anfitriones maravillosos esta mañana y realmente estoy muy entusiasmado porque a las 5:30 de la tarde tengo otra charla y la vengo preparando desde hace muchísimo tiempo, así que los próximos días, en cualquier momento que me vean aquí, les digo a todos ustedes, yo sé que son muchos, pero acérquense, háganme comentarios, háganme preguntas, critíquenme si me lo quieren criticar. Así que realmente espero con mucha satisfacción poder escucharlos. Es un placer estar aquí. Claro, para que después no digan que les mentí, no hay café porque este receso no estaba planeado, así que va a ser breve, 5 minutos y pasamos al panel siguiente. Gracias.